Preocupación. Aumentan los casos de sífilis en Maldonado. Se realizó el primer encuentro por la paz en Punta del Este. El nuevo Departamento de Convivencia Ciudadana apuntará a la seguridad y la cercanía con los vecinos. Llega la tercera edición del International Language Exchange, un evento en Punta del Este. Muy buenas tardes amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición central de Telenoticias, aquí a través de la pantalla de Más Televisión. Información para compartir en esta tarde de miércoles 23 de julio y vamos a involucrarnos, a meternos en el área de la salud, porque hay un tema que es preocupante no solo en Uruguay, sino que aquí en Maldonado, porque aumentan los casos de sífilis en el departamento. La franja etaria más afectada es la población joven. Desde el Ministerio de Salud Pública y los diferentes dispositivos de atención a la salud aquí en el departamento están trabajando en diferentes estrategias, no solo que involucra la salud, sino también a la educación. Vamos a compartir con ustedes el siguiente informe donde estuvimos conversando con la red de atención primaria, con la RAP aquí en Maldonado y la Departamental de Salud. Maldonado no es ajeno y la región no es ajena, no es solo un tema de Maldonado ni solo del país ni de la región, ¿no? En los últimos años hemos evidenciado sí un aumento sostenido de casos de sífilis, sí. A pesar de ser una infección de transmisión sexual tan antigua, una de las más antiguas que tenemos en la historia, todavía tenemos las emergencias y las reemergencias de algunas infecciones como esta que bueno, que van dando vuelta y que van aumentando, ¿no? Y que bueno, que tienen repercusiones que pueden ser muy serias para la salud, ¿no? Uno piensa de que ha avanzado tanto la tecnología, la información, las redes sociales, los medios de comunicación, que hoy en día es mucho más fácil buscar, por ejemplo, cómo me puedo cuidar o cuáles son los síntomas. Uno entra, ¿no?, a internet y solo con teclear es fácil encontrar la información. ¿Qué pasa con estos temas? Porque parece que vamos retrocediendo. Sí. Bueno, ahí en tu pregunta está una de las respuestas, porque no todo es información, no siempre cambiamos hábitos con la información, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la bajada en la percepción de riesgo, el desconocimiento en determinados aspectos que son más culturales y más de comportamiento humano, y no solo de mirar una ficha en internet o que me den una clase sobre sífilis, ¿no? Que por supuesto que ayuda y mucho, ¿no? Hay muchos mitos sobre la enfermedad, hay muchos mitos sobre la forma de transmisión. Estas cosas se tienen que trabajar desde un abordaje integral desde muchos aspectos, no solo lo tiene que trabajar salud, lo tiene que trabajar educación, lo tiene que trabajar comunicación como ustedes, logrando aumentar la percepción de riesgo y se trabaja con base a muchas estrategias, ¿no? Que no pasan solo por los servicios asistenciales, pasan por muchas áreas, ¿no? Y desde la RAP, doctora, ¿qué plan o qué estrategia están desarrollando? Sí, desde la RAP, nosotros, como ustedes saben y como hemos conversado en otras instancias, tenemos 14 unidades asistenciales, tenemos 5 puertas de urgencia, y en cada uno de esos lugares hay dispositivos o protocolos de trabajo que se han hecho con los equipos de trabajo, en base a los protocolos que el Ministerio, por supuesto, que nos está arrimando permanentemente, y son protocolos que se han adaptado justamente para esto, ¿no? Para ajustar la etapa de diagnóstico, la etapa de tratamiento y la parte de seguimiento. Una de las mayores debilidades que tenemos en particular con esta infección es que el seguimiento es muy largo, porque se tiene que hacer a los 2, a los 4, a los 12, a los 24 meses con una prueba de sangre y a veces uno de estos mitos que yo te decía y que hay que trabajar es que las personas piensan que una vez que se hicieron el tratamiento no tienen que seguir un seguimiento. Y en realidad para ver si la infección está controlada y se cura, que es por supuesto que ampliamente curable y fácilmente curable, necesita ese seguimiento con extracciones de sangre. Y a veces en esa bajada de percepción de riesgo o en esa debilidad en la comunicación o en el entendimiento de la persona, o porque me siento bien y ya hice el tratamiento, no voy a necesitar otros controles, es que ocurren las infecciones, ¿no? Las reinfecciones. Maldonado ya viene desde hace muchos años siendo uno de los departamentos que presenta esta problemática desde el punto de vista epidemiológico, es decir, los números que nosotros tenemos en el seguimiento, en la vigilancia de esta enfermedad de notificación obligatoria, muestra que no solo hay un incremento, sino que Maldonado se ubica entre los departamentos con más casos a nivel del país según su población, lo cual nos muestra un escenario de que hay que profundizar líneas de trabajo,
que hay que tomar esto, que de hecho así se asumió en esta administración, como prioridad 1 desde el punto de enfoque, no solo de la sífilis como enfermedad de transmisión sexual, sino de todas las enfermedades de transmisión sexual, para lo cual estos indicadores que en estas últimas horas han sido puestos a la opinión pública, confirma lo que ya venía siendo el año anterior o los últimos años, de un número de casos muy importantes en términos generales para lo que es el departamento, que se siguen manteniendo y que no hemos encontrado una estrategia que sea efectiva para disminuirlo. O sea que desde el Ministerio, visto esto nuevamente como una problemática de salud para la población, se enfocó como prioridad de trabajo. También quien tiene una expresión de síntomas, quien tiene la problemática, a veces siente, dificultades de animarse a hacer la consulta, de cómo plantear el tema. Entonces ahí necesitamos tener una calidad en el contacto con el paciente, transmitirle seguridad, garantías, confidencialidad. Eso es un elemento que en la práctica se hace, pero bueno, siempre hay que reforzarlo. Tenemos números muy altos porque hay una población, ¿sí?, que tiene un componente de factor de riesgo en sus comportamientos sexuales, en sus estructuras de vínculo social, que hace que no solo se infecten, que no consulten, que no se traten y que eso mantiene un círculo de transmisión de la enfermedad que es muy importante. Esto se da en población joven, se da en algunos lugares puntuales del departamento, como es la ciudad de Maldonado, que es el foco más importante que hoy tenemos de casos y que amerita una intervención rápida para poder ir disminuyendo, sobre todo cortar la cadena de transmisión, es decir, captar al infectado, tratarlo y educarlo para que use preservativo, para que evite la transmisión de la enfermedad. Por último le consulto, doctor, si alguien que está viendo esta nota y quizás tuvo una relación sexual y no se cuidó, está en duda, ¿qué recomienda usted? ¿Tiene algún síntoma que se manifiesta rápido, digamos, la sífilis, o recomienda que, si haya tenido una relación sexual sin protección, vaya y se haga un examen de sangre, por ejemplo? Bueno, primero, si tuvo una situación en la cual hay una relación sexual sin protección, en ese contexto presenta alguna duda o alguna situación sobre su estado de salud, es válida la consulta en una policlínica para no solo hacer una valoración de lo que puede ser la sífilis como infección de transmisión sexual, sino de otras infecciones de transmisión sexual que puede estar desde la hepatitis B, VIH, etc. Eso por un lado. Y remarco, todas las medidas de educación y de prevención que nosotros hacemos sobre la sífilis refuerzan, por el solo hecho del preservativo y del nivel de información, la prevención de otras enfermedades de transmisión sexual como HIV, gonorrea, etc. Segundo, si la sífilis tiene una expresión clínica, síntomas, ¿sí?, en lo que es la sífilis primaria, que nosotros podemos tener una lesión que generalmente aparece en los genitales externos, puede aparecer en la cavidad oral, que son lesiones ulceradas, que se llama chancro. Es una lesión característica, suele ser una lesión sola, una úlcera sola, que no suele presentar historia de dolor como expresión. Eso es una característica general y eso siempre motiva consulta o debería motivar consulta, y para el clínico, para el profesional que está viendo esa lesión, lo orienta rápidamente a hacer un interrogatorio sobre contactos y las características de esos contactos sexuales que ha tenido el paciente. En ese contexto se solicitan los exámenes de confirmación diagnóstica y se inicia el tratamiento. Y en ese contexto es que se interroga o se plantea un vínculo con el paciente para evaluar los contactos. Porque es muy importante, si se dio dentro de un contacto que es captable, poder a ese contacto también hacerle el estudio y eventualmente el tratamiento. Cambiamos de tema y ahora nos vamos hacia Punta del Este, porque ayer en la tarde-noche se realizó el primer encuentro, un foro por la paz, aquí en el municipio del Balneario. Contó con la presencia de diferentes vecinos y también representantes tanto de la comunidad judía como de la católica y mujeres maestras. La iniciativa esta surgió en noviembre del año pasado y las autoridades valoraron este tipo de encuentro aquí en Punta del Este.
Hemos sido convocados, en definitiva, para dar la visión desde cada una de las comunidades, de los diferentes pueblos y de las diferentes posiciones que tenemos respecto justamente a la paz. Y en lo personal, considero que el hecho en sí ya de generar este espacio es absolutamente valioso, donde nos sentamos gente que de pronto no pensamos exactamente igual o no tenemos las mismas creencias, y lo hacemos desde el mayor respeto, tolerancia y buscando la confraternización y buscando justamente lo que nos une y no lo que nos separa. Entonces, en definitiva, este tipo de espacios pueden ser sumamente importantes como granito de arena para marcar un camino hacia que la humanidad de pronto en algún momento empiece a transitar también un camino de encuentro y no un camino de desavenencias. Bueno, justamente eso te iba a decir, hay un marco importante de público donde vinieron diferentes vecinos, de diferentes religiones, de diferentes barrios, diferentes autoridades también, por ejemplo, vemos del Ministerio del Interior. Sí, creemos que es sumamente importante porque un concepto como la paz, que puede sonar como un concepto sumamente etéreo, en realidad es lo que termina bajando a lo que son las relaciones humanas en cualquier ámbito, y vaya que ya sea Ministerio del Interior, vecinos, todos los que tenemos actuación en cualquier ámbito, o en nuestra propia familia, o si no con nosotros mismos, ahí es donde el concepto deja de ser etéreo y tratamos de buscar justamente un punto donde la paz no tenga que ver solamente con la ausencia de conflictos, sino con vivir en armonía. ¿Ya saben más o menos qué puntos van a tratar o cuáles van a ser los planteos? Básicamente lo que tenemos es una exposición de cada uno de nosotros inicial, y posteriormente estoy prácticamente seguro que va a haber algún tipo de diálogo o de consultas que vengan directamente desde el público. Esta fue una iniciativa que el año pasado, me estaban recordando, el 3 de noviembre, tuve la oportunidad de poder hablar con el intendente. En ese momento hablamos de cómo este espacio, Punta del Este, es un lugar multicultural, ¿no? Y también de donde viene gente de muy distintos lados, y que podía ser bueno que en los tiempos que vivimos la paz tenga un lugar dentro de esta ciudadanía, ¿no? Y dentro del pueblo. Entonces lo vio con agrado y ahí empezamos a trabajar para esto. Padre, desde su experiencia pastoral, ¿cuál considera que son de repente en el momento actual en el que vivimos los mayores obstáculos para poder llegar lo más cercano posible a eso? A ver, lo primero que tenemos a favor es que todo el mundo quiere vivir en paz. Son muy pocos los que no les gusta la paz. Y esos son los que ponen el obstáculo. Yo diría que el obstáculo individual es el ego. Cuando queremos prevalecer encima del otro, cuando no nos encontramos a la par con el otro, cuando no reconocemos al otro como un sujeto que también quiere ser feliz y estar ayudándonos mutuamente, ese es el primer obstáculo, el ego. Luego los intereses desmedidos de los seres humanos, las ambiciones desmedidas, creo que son las que generan guerras, de querer apropiarse más de lo que se puede. Y lo tercero creo que es el poder, cuando alguien tiene poder sobre otro y no tiene ese espíritu natural de solidaridad para poder levantarlo al otro y ayudarlo, y querer tomarlo del otro, bueno, ahí vienen las guerras, ¿no? Así que yo digo, el ego, las ambiciones medidas, el poder, es lo que está en el corazón humano, y a veces en los poderes políticos que también buscan acaparar cada vez más, y económicos, poderes económicos que se pasan ya y someten a otros, ¿no? Entonces eso genera guerras. Muy pero muy buenas tardes, equipo de Más Televisión de Telenoticias. Seguimos recorriendo el departamento de Maldonado y en esta ocasión fuimos hacia la Liga de Turismo de Punta del Este, porque allí conversamos con Pietro Scalone, porque nos preparamos para un encuentro internacional. Llega su tercera edición y hablamos con Pietro para que nos cuente un poco más de qué se trata. Soy profe de idiomas acá en Punta y desde marzo manejo acá un instituto también de idiomas, y el año pasado estaba notando esta necesidad en Punta del Este de un encuentro que pudiera como conjugar tantas personas internacionales, que desde hace unos años acá en Punta se llenaba un poco de público más internacional, que se pudiera mezclar también con el público local. Tengo muchos alumnos extranjeros y yo notaba que muchas veces los extranjeros terminan como juntándose más con los extranjeros que con los locales, y me pareció una idea copada probar hacer algo también gratuito y libre para la comunidad. Y sabes que tuvimos un par de ediciones súper exitosas ahí en la liga. Y bueno, mucha gente yo me lo estaba como pidiendo de vuelta y escribiendo para ver cuándo hacíamos una vez más, así que bueno, lo aceptó la liga, y ahora el sábado 2 de agosto a las 4 de la tarde
vamos a estar de vuelta haciendo la tercera edición ya del encuentro. En el salón grande de la Liga de Fomento ponemos 6 mesas por cada uno de los idiomas que vamos a estar practicando, que son alemán, inglés, francés, español, portugués, italiano, y en cada mesa va a haber un moderador nativo de ese idioma, o sea, personas tipo de esos países, y van a estar liderando una conversación muy amena para el que se quiera sumar a esa mesa y practicar en ese idioma. Por ejemplo, si vos hablas portugués, inglés y español, podés ir y estar un poco como en las 3 mesas y ir pasándote y conversando. La idea es que sea súper descontracturado, no hay una agenda, es simplemente ir a charlar y conocer personas. En realidad es abierto a toda la comunidad porque no es una obligación estar ahí y conversar. Hay gente que va muchas veces como por ejemplo de escucha, simplemente para, no sé, me pasa que muchas personas de antes en el liceo, cuando acá en Uruguay era obligatorio el francés, por ejemplo, mucha gente lo tiene de esa época, de cuando eran chicos, y se acuerda un poco, pero no se anima mucho a conversar, y les gusta ir a escuchar nada más. Pero en realidad es abierto a todas las edades, no es necesario tener un nivel mínimo en ningún idioma. La idea es simplemente ir a disfrutar y conversar y también conocer gente, que también tiene un componente muy de bienestar social el evento, ¿no? De seguir apostando a encuentros donde la gente conozca gente nueva, que las distintas edades también confluyan en un solo lugar, que gente más joven hable con gente más grande, esas cosas como más de la comunidad. Bueno, en realidad nos pasa que ponemos 6 mesas, pero a veces caen otros idiomas, es muy loco. Los 6 idiomas oficiales, digamos, de las 6 mesas son alemán, inglés, español, portugués, italiano y francés. Pero, por ejemplo, la otra vez cayó un coreano, después vino una chica que era de Rusia y medio que se quedaron hablando con otros rusos. Medio que también hay lugar para la espontaneidad y si a veces llega justo alguien que habla un idioma más exótico y justo coincide con alguien más, digo, se da. O sea, la idea es que simplemente lo internacional tenga un espacio físico, encuentro comunal, digamos, o vecinal.